Bueno, hoy lo que vamos a ver sistemas materiales, que es el tema 1 de la materia. Es importante que se pongan ahora con sistemas materiales. Miren que esta materia va así, chicos, va así. Ya después pasamos, ya la semana que viene, capaz que demos un poquito más, pero ya después ya pasamos al otro tema y así. Es un tema fácil, no tiene mucha complejidad, solo hay que entender un par de conceptos, ¿sí? Esperen que voy a compartir la pantalla. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver ahora las propiedades de la materia, ¿sí? A ver. Como les decía los de ayer, tengo una letra horrible. Yo lo intento, pero escribo espantoso. Bueno, vamos a ver las propiedades de la materia. Hay dos propiedades centrales, o que son las más importantes, que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de pensar cómo se comporta la materia. Porque a nosotros, ¿qué nos interesa aprender? Nos interesa aprender cómo es la forma de comportarse de la materia, porque así podemos predecir lo que va a pasar con un determinado sistema material. ¿Qué es un sistema material? Bueno, ustedes saben que la naturaleza, nuestra existencia misma, está compuesta por materia, ¿sí? Y la materia tiene infinidad de relaciones complejas. Entonces lo que hacemos los seres humanos para tratar de entender el mundo que nos rodea es aislar una porción de eso para estudiarlo y para analizarlo. A eso le llamamos sistema material. ¿Por qué sistema? Porque tiene una serie de relaciones e interrelaciones que pueden ser conocidas, pueden ser, cumplen con patrones. Entonces que nosotros eso lo podemos teorizar y lo podemos aprender. Y eso existe, que yo pueda aislar una, sí, puedo aislar, pero siempre ustedes piensen que uno tiende a, las personas, los seres humanos simplificamos los conceptos para poder entenderlos mejor. Entonces, cuando uno habla de sistemas, en general habla de sistemas bien ideales, donde lo simplifica. Eso después cuando hagan física lo van a ver, ¿sí? Uno lo simplifica para entenderlo, pero después le va agregando cosas cada vez más complejas, más complejas, más complejas, para que se parezca más a lo que pasa en la realidad, en la naturaleza. Pero bueno, al principio uno tiende a pensarlo de manera simple. El agua uno piensa que es pura. Los gases uno piensa que son ideales y puros. Los sistemas, uno los piensa como que son ideales. Esta vez no ve todas las cuestiones, todos los problemas, todas las complejidades, las relaciones que hay entre esos sistemas. Uno lo abstrae. Se llama abstraer, simplificar los conceptos para entenderlos. Y después, a medida que uno va sabiendo, va avanzando, los va complejizando. Es decir, le va poniendo cada vez más particularidades. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora en esta instancia es verlo más simple, de manera simple, ¿sí? Entonces, como yo les decía, hay dos tipos de propiedades de la materia que son importantes. Uno son las propiedades extensivas, ¿sí? Y las otras son propiedades intensivas. Bien, ¿qué son las propiedades extensivas? Dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, peso, masa. No es lo mismo decir 1 kilo de azúcar que 10 gramos de azúcar. De 1 kilo a 10 gramos hay una diferencia significativa. Entonces, la cantidad, 1 litro de agua, 1 microlitro de agua. Cuando hablamos de cantidades, que eso después lo vamos a ver a lo largo de la materia, vamos a estudiar las cantidades. Cuando hablamos de cantidades, hablamos de propiedades extensivas de la materia, ¿sí? En cambio, las propiedades intensivas son propiedades inherentes a las materias donde no depende de la cantidad. Por ejemplo, 1 es el punto de ebullición, que lo van a ver muchísimo. Punto de ebullición, punto de fusión.
Por ejemplo, ¿qué es el punto de ebullición? Es el punto donde el sistema pasa de estado líquido a gaseoso. Por ejemplo, el agua, como ustedes saben, cuando yo pongo a hervir el agua hierve a los 100 grados centígrados. El agua hierve a los 100 grados centígrados y cuando empieza a hervir, empieza a evaporarse, es decir, empieza a convertirse en gas, pasa de líquido a gaseoso. Ahora, si yo hiervo 1 litro de agua, yo veo que empieza a burbujear, a hervir, empieza a alcanzar el punto de hervor 1 litro de agua. Yo le pongo el termómetro, voy a medir 100 grados. Pero, ¿y si yo después hiervo medio litro de agua? Cuando alcance el punto del hervor, es decir, el punto de ebullición, yo le voy a poner el termómetro y voy a medir 100 grados. No importa si estoy midiendo 20 litros de agua, 10 litros de agua, 5 microlitros de agua. Igual va a hervir a los 100 grados. Esa es una propiedad intensiva, que da igual cuánta materia yo tenga. ¿Sí? Lo importante es que hierve a los 100 grados. Y solo el agua hierve a los 100 grados. El punto de ebullición es específico de cada sustancia. Entonces, ahora, ustedes van a decir, bueno, sí, está bien, pero hierve más rápido 10 mililitros de agua, hierve más rápido que 1 litro. Claro, pero esa rapidez, esa velocidad no es una propiedad intensiva. ¿Está bien? Ahí ya estamos hablando de propiedad extensiva. Claro que sí. La rapidez con la que hierve sí depende de la cantidad de agua que yo tenga. Pero los 100 grados centígrados no depende de la cantidad. ¿Sí? Otra propiedad intensiva que se va a trabajar muchísimo en la materia es la densidad, que yo ahora no se las voy a explicar, la van a ver después, pero tengan en cuenta que es una relación entre la cantidad de materia que tengo, está bien, y su volumen, ¿sí? Que es masa sobre volumen. Esa es la densidad. Y que la densidad del agua es 1, ¿sí? 1 gramo sobre centímetro cúbico, 1 gramo sobre mililitro, 1 kilo sobre litro, no importa, pero en general la densidad del agua siempre es 1. Y esa es propia del agua, ¿sí? El agua tiene esa densidad y cada sustancia tiene su propia densidad. Eso también es una propiedad intensiva, porque si yo tengo 22 litros de agua, va a tener densidad 1. Y si yo tengo 1 microlitro de agua, va a tener densidad 1 igual. ¿Sí? Entonces, la densidad es otra propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia que yo tenga. Lo que vamos a ver ahora es dentro del campo de las propiedades intensivas. ¿Está bien? Dentro del campo de las propiedades intensivas vamos a ver una serie de cosas, una serie de comportamientos que tienen las sustancias. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que dentro del campo de las propiedades intensivas vamos a estudiar los sistemas materiales, que es como yo les decía, el sistema material es aislar una porción de materia para estudiarla. Y acá es donde ustedes van a ver que hay dos tipos de sistemas materiales. Están los homogéneos, los sistemas homogéneos, y los sistemas heterogéneos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es cada cosa, qué es sistema homogéneo y qué es sistema heterogéneo. Esto es muy importante que ustedes puedan distinguir cuando tienen un sistema homogéneo y cuando tienen un sistema heterogéneo. ¿Por qué es re importante? Primero, porque no se va a comportar la materia de la misma manera. Segundo, porque no va a ser la misma forma que yo voy a tener de aislar sus componentes. Y tercero, porque a mí me va a dar la pauta más adelante de cómo tratar, si es una mezcla, si esa mezcla es homogénea o heterogénea.
Ahora es como que a principio de la materia uno dice, bueno, sí, me están dando de esto, pero ¿para qué me va a servir? Bueno, esto es re importante que ustedes lo manejen. En general pasa, y pasó el cuatrimestre pasado, y como es un tema fácil, no se le da mucha bola. ¿Está bien? Es como que se lee así nomás, no se hacen los ejercicios. Eso es un error, porque después este tema te sirve como base, es como la base para ir construyendo arriba de eso el edificio, ¿sí? Y si esta base no está sólida, el edificio se cae. Entonces, denle bola, además de que después les va mal en el parcial con estas preguntas, pero digo, denle bola a este tema. Empecemos por ahí para tratar de entenderlo conceptualmente bien. Entonces, como yo les decía, estamos hablando de propiedades intensivas. En este caso, no nos va a importar la cantidad de materia que estemos manejando, ¿sí? Solamente sus propiedades inherentes. Bueno, entonces, vamos a dar los ejemplos. ¿Qué es en química? Puede haber un montón de ejemplos de lo que es un sistema homogéneo, ¿está bien? Pero a mí me interesa bien bien relacionados a la química, ¿sí? Un sistema, el clásico sistema heterogéneo que ustedes se van a encontrar, hagan la carrera que estén haciendo, ya sea que hagan gestión ambiental, que hagan alimentos o que hagan biotecnología o laboratorio, el clásico de los clásicos que se van a encontrar es la sal disuelta en agua. ¿Por qué? Porque en química se trabaja mucho con sales, ¿sí? Y en general se hacen soluciones. Y siempre tratamos, cuando uno hace soluciones, de que la solución esté completamente homogénea, que esté completamente mezclada, que no se puedan distinguir fases. Entonces, vamos a dejar acá un vaso de precipitado. Este es mi vaso de precipitado. Yo, supónganse, usen la imaginación, esto es un vaso de precipitado. Yo voy a tener acá adentro una solución. Una solución que puede ser de cualquier sal, puede ser sal de mesa si quieren. Agua pura, siempre acá por eso yo les decía, se piensa en términos ideales. Agua pura con una sal completamente disuelta. Sal completamente. Ojo con esto, ¿eh? Si no les dice que está completamente disuelta, o les puede decir sal disuelta, les puede decir sal disuelta. Si alguien les dice sal disuelta, ustedes tienen que entender que está totalmente disuelta. Ahora, si le dice sal parcialmente disuelta, ahí cambia la cosa, ¿sí? Pero una sal completamente disuelta en agua es un sistema homogéneo. ¿Qué significa? Que yo estoy en el laboratorio y mi jefe me dice, medí acá, en este punto. Entonces yo agarro, meto una pipeta y tomo de acá. Y acá me va a dar una determinada densidad, me va a dar una determinada concentración y me va a dar otras propiedades, ¿sí? Que yo las voy a medir. Y yo después voy a meter otra pipeta y voy a tomar de acá abajo y me tiene que dar la misma densidad, la misma concentración, ¿está bien? Y supongamos que yo pusiera esto a hervir, le agrego un mechero con calor y alcanza su punto de ebullición. Si yo pongo el termómetro acá, me va a dar 100 grados centígrados. Si pongo el termómetro acá abajo, me va a dar 100 grados centígrados. Si pongo el termómetro acá al medio, me va a dar 100 grados centígrados. Si esas condiciones se cumplen, estamos hablando de que es un sistema homogéneo. Es decir, yo donde lo mida, me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los sistemas heterogéneos? Los sistemas heterogéneos no pasa lo mismo, porque los sistemas heterogéneos se dividen en fases. Vamos con el mismo ejemplo. Supongamos que yo tenía acá sal completamente disuelta. Completamente disuelta. Y yo tomaba de acá una porción y me daba lo mismo, y yo tomaba acá otra porción. Supongamos que yo le agrego más sal. Más sal. Bueno, vuelvo a medir, me da lo mismo. Profe, Sí, los sistemas homogéneos siempre van a tener una sola fase, siempre. los sistemas homogéneos siempre van a tener una sola
fase. ¿Sí? Bien. Es más, lo ideal es que yo lo mire, ¿está bien? Y no vea ninguna diferencia, no vea cositas que flotan. Si veo cositas que flotan, ya estamos hablando de dos fases y no es un sistema homogéneo. Pero ¿qué pasa? A veces a mí, a veces capaz que hay dos fases y la vista me engaña. Por eso no solamente nos tenemos que basar en la vista, ¿sí? Tenemos que basarnos en medir sus propiedades y que sean las mismas en todo el sistema. En general, cuando hay más de una fase, uno las puede distinguir a simple vista. En general, a veces no. Y tiene que pasar a medirlo con un aparato, o tiene que pasar a tomar muestra y medir, etc. En ese caso ya pasaría a ser un sistema heterogéneo. Exactamente. Bien, y las propiedades siempre van a ser una, profe. Si es heterogéneo, no. Digo, de homogéneo. Homogéneo siempre es la misma propiedad. Las mismas propiedades se cumplen en todo el sistema. Tiene que darte lo mismo. ¿Sí? Si suponete que yo midiera acá arriba la densidad, suponete, y me da 1, pero después mido acá abajo y me da 9, 0,99, no es homogéneo el sistema. ¿Sí? Me tiene que dar 1. ¿Sí? Y yo capaz que lo Perfecto. mío, y para mí era todo lo mismo. Pero como les dije, la vista engaña. Capaz había dos fases muy sutiles que yo no lo podía ver, no me daba cuenta, pero había dos fases. El sistema se separó en dos fases. ¿Sí? Que después vamos a ver que eso no depende de la cantidad de componentes que tengan, pero eso lo vemos después. Pero se me separó en dos fases, yo no me di cuenta y la única forma que tuve de darme cuenta era midiéndolo. Es tomando muestra, ¿sí? Y midiéndolo. Entonces, como yo les decía, bueno, yo tengo esto, ¿no? Entonces yo les sigo agregando sal. Y le agrego sal. Y más sal. Profe, Sí, antes de que pasemos sí, a sí, 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 sistemas decime. heterogéneos, quería hacer una pregunta de homogéneos. Sí, sí, Eh, decime. yo leí en el apunte que había una subdivisión que está en las sustancias puras. Sí. ¿Qué, qué sería exactamente una sustancia pura? Una sustancia pura es que solamente existe en el sistema que yo estoy mirando, mi sistema material, solamente existe esa sustancia y ninguna otra. ¿Está bien? Por ejemplo, ustedes van a ver más adelante que en la vida real eso no pasa. Por ejemplo, yo te digo agua pura. En la vida real, el agua que yo agarro de la canilla no es pura. El agua que yo agarro de la canilla tiene trazas de cloro, y es agua corriente. Si es agua de pozo, bueno, de todo tiene, toda clase de material disuelto. Esa agua no es pura. Pero uno siempre cuando hace ejercicios piensa en agua pura, ¿sí? Como yo les decía, lo abstrae. Lo mismo que, suponga, si yo agarro y voy y compro en la droguería, yo trabajo en un laboratorio y voy y pido en la droguería un frasco, 1 kilo de cloruro de sodio, ¿sí? Que es sal de mesa. ¿Qué pasa? Yo tengo cloruro de sodio, pero ahí adentro no hay solamente cloruro de sodio. Esa es la realidad. Voy a tener en general dice en el frasco, voy a tener un 90% de cloruro de sodio y un 10% de cosas, de impurezas, que son productos de la fabricación. Porque en la vida real todo es impuro, nada es puro. Nosotros, cuando pensamos los sistemas materiales, los pensamos en esta instancia en forma pura. Después, cuando vayamos avanzando en la materia, vamos a empezar a ver lo que son las impurezas. Y vamos a aprender a calcular las cantidades y sus reacciones calculando esa impureza. Pero ahora por ahora lo vemos como sustancia pura. Y ustedes van a decir, entonces como el agua nunca es pura, bueno, el agua puede tender a ser pura, por ejemplo, ¿qué se hace en los laboratorios para conseguir que el agua sea pura? El agua atraviesa un proceso que se llama destilación, ¿sí? Que después más adelante, ahora cuando veamos métodos de separación, se los voy a contar cómo funciona. La destilación
trata de sacar toda la impureza esa que viene del agua y trata de lograr un agua pura. Ahora, ¿ese agua que yo uso en el laboratorio es 100% pura? No, no es 100% pura, por más que sea destilada, ¿sí? Después hay otro aparato mucho más complejo, que se llama milicú, que es como una membrana y una serie de procesos que purifica esa agua destilada, ¿está bien? Y ahí logras un agua más pura. ¿Pero es 100% pura? No, no es 100% pura. No sé si a nivel abstracto pudiera conseguirse una que fuera completamente pura. Sí puede alcanzar niveles de pureza muy, muy exactos, ¿sí? Muy exactos, donde se saca lo más posible todo lo impuro que venga. Pero nunca se alcanza la pureza total, especialmente en las sustancias compuestas, ¿sí? En las O sustancias, sea que es sí, como una idea introductiva, digamos. es Porque un claro, ideal. yo tenía en la mente que, bueno, existen sustancias, que ninguna sustancia es pura. O sea, por eso me confundió el término de sustancia pura. O sea, después en pureza se ve eso de Después en que pureza lo vas a ver. Pero claro, siempre pensá que es una abstracción, una aproximación a la realidad. No es la real realidad. La ciencia es eso. La ciencia es aproximarse a conocer algo, pero no es conocerlo totalmente. Nosotros después vamos a ver el tema de la pureza, que es un tema muy importante, ¿sí? Porque tiene que ver con la realidad cuando uno está en el laboratorio. Entonces, cuando uno está en el laboratorio, sabe que hay un margen de error que va a tener en todo lo que haga, que tiene que ver con que nada es 100% puro, que cuando yo hablo de agua pura no es totalmente pura, que cuando yo compro una sal, esa sal no es pura, ¿está bien? Incluso va a decir, esa sal me va a decir que tiene un 98% de pureza, pero ese 98% sigue siendo una abstracción, ¿sí? No, capaz que no es el total el 98%, pero bueno, esas diferencias uno las considera despreciables y muchas veces son despreciables porque no me afectan mi reacción, ¿sí? Entonces no las tengo en cuenta. ¿Más o menos se entendió? sí, sí, profe, gracias. Bárbaro. Entonces, como les decía, yo tengo un sistema homogéneo y voy a partir de que es totalmente homogéneo. Totalmente homogéneo y que la sustancia está completamente disuelta. Pero a veces los sistemas que empezaron siendo homogéneos pueden dejar de serlo, ¿sí? Como yo le decía con este ejemplo, que yo le sigo echando sal a mi sal disuelta y va a llegar un momento en que el sistema va a alcanzar la saturación. Eso después también lo van a ver. La saturación, es decir, la sal, ya hay tanta sal que ya no es capaz de disolverse del todo. Entonces me va a pasar que se va a acumular acá abajo, se va a depositar sal acá abajo. Y ahí sí puedo decir que hay dos fases. Una fase donde sigue la sal estando disuelta, sal disuelta, dice ahí, en agua, y otra fase donde la sal ya no va a estar disuelta y yo la voy a ver sólida en el fondo. Este es un clásico ejemplo de un sistema heterogéneo. Les va a pasar todo el tiempo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque hay soluciones que precipitan. Por ejemplo, hay soluciones que si las guardo en la heladera me precipitan. El frío hace que esa sal que estaba disuelta empiece a precipitar, empiece a separarse en dos fases. Entonces yo voy a tener que agitarla con temperatura para que se vuelva a mezclar completamente. Yo tengo que poder distinguir cuando tengo dos fases, porque es re importante. Fíjense que si yo tengo sal precipitada y yo voy a hacer una solución, qué importante es ver si está precipitada que si no está precipitada, porque me va a cambiar toda la reacción que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, un sistema heterogéneo es aquel que se divide en fases, que tiene más de una fase, ¿sí? Ahora, ¿eso depende de la cantidad de componentes? No, no depende de la cantidad de componentes. Y se lo voy a escribir acá para que se acuerden. No confundan componente con fase, ¿no? Ahora vamos a hacer ejercicio.
para verlo más concreto, de cantidad o número de componentes. Yo puedo tener un solo componente e igual ser un sistema heterogéneo. El ejemplo más común es el agua con el hielo. Yo tengo un vaso de precipitado, le coloco agua pura, ¿está bien? Y después agarro y le pongo un trozo de hielo. O bueno, o lo llevo a la heladera, lo llevo al freezer y empieza a solidificarse una parte del agua, empieza a convertirse en hielo, ¿sí? Entonces, acá voy a tener un solo componente, que es agua. ¿Por qué? Porque el hielo está hecho de agua. Y el agua líquida también está hecha de agua. Es las mismas moléculas, es la misma sustancia, pero una va a estar en estado sólido, que es el hielo, y otro va a estar en estado líquido, que es el agua. Y yo voy a poder observar la diferencia. Voy a poder que hay un solo componente, que es el agua, pero hay dos fases, una sólida y una líquida, ¿sí? Otra cuestión importante con respecto a sólido-líquido, no necesariamente las fases se dividen entre sí porque una es sólida y otra es líquida. Yo puedo tener dos fases líquidas. Por ejemplo, y ser heterogéneo, el clásico ejemplo del agua y el aceite. Yo agarro un vaso, le pongo agua y le coloco una gota de aceite, ustedes van a ver que como el aceite es menos, aceite de cocina, no importa qué aceite, como el aceite es menos denso que el agua, creo que tiene una densidad de, ay, no me acuerdo, pero no les quiero decir un bolazo, esto está grabado, pero creo que era 92 o 98. Bueno, la densidad del agua es 1 y la densidad del aceite es menor, 0,92, ¿no? Como la densidad del aceite es menor, el aceite flota sobre el agua, se va para arriba y el agua queda abajo. Si es un par de gotitas, si es poquito aceite, que eso lo van a ver más adelante, por sus propiedades de tensión superficial, se va a convertir en una gotita redonda el aceite, ¿sí? Y va a quedar flotando sobre el agua. Los dos son líquidos, el aceite es líquido, el agua es líquida, pero tengo dos fases. ¿Por qué? Porque tienen distinta densidad. El aceite tiene una densidad, el agua tiene otra, ¿sí? O otro ejemplo, tengo un sistema completamente cerrado, tengo un termo, imagínense un termo ideal, no un termo real, porque los termos reales se libera, no están completamente aislados. Pero ustedes imagínense un termo perfecto, ideal, completamente aislado, donde yo tengo agua y yo lo pongo en el fuego ese termo. ¿Está bien? Ese termo completamente hermético. Lo pongo en el fuego. ¿Qué va a pasar? El agua va a empezar a alcanzar el punto de ebullición y va a empezar a convertirse en gas. Voy a tener dos fases, la fase gaseosa y la fase líquida, y ambas son agua, porque uno es vapor de agua y otro es vapor, y el otro, perdón, es líquido, es agua en estado líquido, ¿sí? Muy importante eso. No necesariamente un sistema heterogéneo tiene más de un componente. Un sistema heterogéneo puede tener un solo componente y distintas fases. Lo mismo pasa en el sistema homogéneo. Yo puedo tener más de un componente en un sistema homogéneo. Puedo tener muchos componentes, pero como si están disueltos, completamente disueltos, y comparten las mismas propiedades, entonces es un sistema homogéneo. ¿Sí? Por ejemplo, como yo les decía, la sal completamente disuelta en agua son dos componentes, pero una sola fase. Esto que parece un trabalenguas es importante que lo tengan en cuenta a la hora de hacer los ejercicios. ¿Sí? Ahora vamos a hacer ejercicios así, vamos a ver ejemplos, así queda un poquito más claro. Esperen que se me cayó el lápiz. Así queda un poquito más claro, ¿sí? Bueno. Vamos a ver un ejercicio. ¿Hasta ahí bien? Paren, que voy a ver si alguien dijo algo en el... Bueno, entonces, vamos a un ejemplo 1. Vamos a continuar con lo que les decía recién. Yo tengo un recipiente completamente hermético. Supónganse que esto es un recipiente, acá tiene una tapa de teflón, es completamente sellada y completamente hermético. Y yo dentro de este recipiente tengo
sal disuelta en agua. Bueno, totalmente. Agua, obvio, porque el agua, la sal disuelta está en agua. Vapor de hielo. Fíjense, vapor de hielo, no hielo. Vapor de hielo y limadura de cobre. A ver, ¿quién me contesta? ¿Cómo es este sistema? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Perfecto. Es heterogéneo. Perfecto. Es heterogéneo. ¿Por qué? Porque ustedes ya intuyen que va a tener varias fases, ¿sí? Bien. ¿Y cuántos componentes tiene? ¿Tendría Tres. 3? 3 componentes. ¿Cuáles son? Bueno, el agua, la sal y la Sí. limadura de cobre. Perfecto. 3 componentes, porque el vapor de hielo es agua, el agua es agua, estos son un componente, ¿sí? En ambos casos hay H2O, ¿sí? La limadura de cobre, que tiene cobre, y la sal, que no sé cuál sal, cualquiera, no importa, le vamos a poner cloruro de sodio. ¿Sí? Tenemos 3 componentes. ¿Y cuántas fases tenemos? ¡Silencio! ¿Sí? ¿Serían 2 fases? ¿Cuáles Por serían? agua y ¿Cuáles? limadura de cobre, porque la sal si está disuelta no sería no contaría como una, ¿o no? Bien, entonces tenemos una fase que sería Sí, el cobre. ¿Qué más? claro. La El sal agua, disuelta, dijiste vos. no, la sal disuelta para mí no. ¿No Como es está una fase? no, como está disuelta digo que no es fase. Está bien, pero el agua con la sal disuelta, no con los dos juntos, Ah, no sí, tiene la sí, misma sí, sí, ahí entonces sí. es otra fase. ¿Por qué? Porque la Claro, sal claro, completamente disuelta en el agua va a tener una densidad distinta a la limadura de cobre, ¿sí o no? claro, claro, Entonces es claro. otra fase. Sí. Entonces la sal y el agua serían otra fase y por otro lado la limadura de cobre serían 2. ¿Y no te parece que hay otra más? Cuando uno habla de vapor, ¿de qué habla? Del agua en estado gaseoso. Exactamente. Y el agua en estado gaseoso sigue siendo agua, pero no es otra fase. Imagínense, acá yo tengo mezclado, vamos a dibujarlo. Yo acá tengo el líquido, que es la solución, que es la sal completamente disuelta. Probablemente acá abajo esté la limadura de cobre, ¿no? Que va a precipitar Sí. por sus características. Y como este recipiente está herméticamente cerrado, acá Ah, adentro, este es abre puntito, vapor. vas a tener Claro, el estado gaseoso del el agua. estado gaseoso. Sí, Entonces, sí, entonces sí. vas a tener otra fase. Fase. Si hubieras dicho hielo en vez de vapor, también hubieras tenido otra fase, porque hubieras tenido acá adentro unos hielitos flotando. Flotando hielito, claro. ¿Sí? Pero como no dijo, Claro, dijo claro. vapor de hielo. Lo que está dando a entender es que era hielo y pasó, que puede pasar, eso se da experimentalmente, por ciertas condiciones que después lo van a ver, ¡pum!, pasa a vapor. Pasó directamente sin pasar por el estado líquido. ¿Está bien? Pasó de hielo a vapor. Ok, Entonces acá lo que tienen son 3 fases, 3 componentes. Se los doy porque este fue un ejercicio de parcial, donde a todo el mundo le fue mal. Entonces, ¿por qué? Porque te hace pensar en que es como un acertijo donde uno tiene que pensar cosa por cosa para ver si realmente es fase
o es componente, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguien no lo entendió? Lo explico de vuelta. Por ejemplo, otro ejemplo. Tengo un vaso de precipitado y pongo hielo, acerrín y sal completamente disuelta en agua. Bien, ¿es un sistema homogéneo o heterogéneo? No, es heterogéneo. Perfecto, es heterogéneo. Bárbaro. ¿Cuántos componentes tengo? ¿Tres? 2. A ver, ¿quién dice 2 y quién dice 3? Yo digo que 2, porque hielo y agua es lo mismo. Ah, no, está bien, 3. 3, ¿Cuál 3. sería el tercero? El acerrín. Agua y hielo es lo mismo, ahí tenés uno. Sí. Acerrín 2 y sal. Perfecto. Entonces tengo 3 componentes, ¿sí? La sal, el agua que está en estado líquido y en sólido es otro componente, porque es agua, y el acerrín. Tengo 3 componentes. ¿Y cuántas fases? Serían 3. Bien, ¿cuáles serían esas 3 fases? Sal disuelta en agua sería una sola fase, Bien. acerrín otra y el hielo flotando otras. Perfecto, porque nosotros entendemos que la sal completamente disuelta en agua son 2 componentes, una fase, ¿sí? Porque está totalmente disuelta. El acerrín es otra fase y el hielo es otra fase. Entonces yo no tuviera que dibujar, voy a dibujar. Esta es la solución, donde el agua está completamente disuelta. Probablemente, quizás el acerrín flote, o si se impregna mucho de agua, precipite en algún momento, no importa, puedo dibujarlo acá abajo, puedo dibujarlo acá arriba, y el hielo va a flotar, porque tiene una densidad menor, al agua. Entonces vas a tener ahí las 3 fases. El acerrín, que es el sólido que yo lo veo, el hielo, que va a flotar porque tiene una densidad menor que el agua, porque ustedes saben que el agua en estado sólido es menos densa que el agua en estado líquido, y el agua en estado líquido. Van a tener ahí 3 fases. ¿Sí? Vamos a algo un poquito más complicado. Porque los veo que están re bien, que entienden todo, así que vamos a hacerlo sufrir un poquito más. Supónganse que ustedes entran a trabajar en un laboratorio, ¿está bien? Consiguen un laboratorio, y viene el jefe el primer día de trabajo y les dice, tengo este recipiente, me mandaron esta muestra que tomaron, es una muestra de agua, que la tomaron en un arroyo, y esta muestra de agua tiene aceite, detectamos que tiene aceite, detectamos que tiene limadura de cobre, y detectamos que tiene una solución acuosa de cloruro de potasio. Cuando yo digo solución acuosa, cuando me dice solución acuosa, yo interpreto que es sal completamente disuelta en agua, ¿sí? Entonces, mi jefe me dice, mira, yo quiero medir cuánto hay de cada cosa de acá, pero lo tengo todo mezclado. Entonces yo quiero que vos me separes los componentes de esta muestra, así yo puedo medir, y después quiero que me midas, porque el jefe no va a medir nada, te va a decir que lo hagas vos, y después quiero que me midas cada uno de estos componentes y me digas cuánto hay de cada cosa para hacer un informe. ¿Sí? Entonces, bueno,
Listo. Lo primero que tengo que pensar es, ¿esto es un sistema homogéneo o heterogéneo? Los escucho. Heterogéneo. Bien, entonces ya está. Es heterogéneo, listo, es heterogéneo. Entonces ya sé que voy a tener que tener distintas formas, distintos métodos, voy a tener que recurrir a distintos métodos, voy a tener que leer distintos protocolos para separar cada uno de los componentes. ¿Y cuántos componentes tengo? Porque tengo que saber cuánto tengo que componer. ¿Cuántos componentes? 3. Tendría 3. Bien, ¿qué sería? Aceite, limadura Sí, y la solución acuosa. limadura de cobre. ¿Y la La solución solución acuosa de acuosa qué es de está cloruro de, compuesta? cloruro ¿Cómo? de potasio, ¿no? La solución ¿Cómo? acuosa. Que si la ¿Cómo? solución acuosa es cloruro de potasio, dices KCl ahí. Cloruro de potasio. ¿Y qué más tiene una solución acuosa? ¿En dónde está disuelto el cloruro de potasio? En agua. En agua. En agua. Entonces, ¿son 3 componentes o 4 componentes? No, es verdad, 4 componentes. 3 fases y 4 componentes serían. Exactamente, porque tengo agua. ¿Sí? Y a mí mi jefe me dijo que quiere todos los componentes, no algunos. Quiere todo para medir por separado, para que después yo mida por separado cada uno de esos componentes. ¿Sí? Entonces, el agua es importante porque yo no la tengo en cuenta, no la voy a poder separar y la voy a perder. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se les ocurriría a ustedes? Vamos a dejarlo así al momento creativo. No importa el orden, no vamos a hacerlo en orden porque ya es más complicado, no importa. No importa, olvídense del orden de hacerlo. Vamos tirando ideas. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos separar los componentes? Por A mí me ejemplo, parece que la de cobre podría separarla con un método de filtración, que sería perfecto, colador, entre comillas. pero como un colador, pero distinto, el colador más Sí, sofisticado. sí. Bien, les voy a contar cómo este método de filtración, hay distintos métodos de filtración, algunos son más complejos, por ejemplo, los que se usan para hacer monitoreos ambientales o detectar contaminación o muestreos, son un poco más complejos. No importa, vamos a usar uno simple que se usa en el laboratorio normalmente para filtrar. La filtración se utiliza una membrana porosa, puede ser muchas veces papel filtrante, como el filtro de café, ¿está bien? Pero lo que es muy importante es que esa porosidad está determinada. O sea, es un filtro que tiene poros. Y yo tengo que saber el tamaño de esos poros. Eso se compra, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del tamaño de esos poros lo que va a pasar y lo que no va a pasar, ¿está? Entonces, supóngase, como es limadura de cobre y la limadura de cobre es bastante grande, listo, yo voy a usar un filtro de tamaño medio, de porosidad media. El filtro, pues, es una membrana, tiene distintas formas. Vamos a pensar que es un cuadradito. Yo el que uso en el laboratorio viene en rollo y corto un cuadradito, así a lo artesanal. Entonces, agarro un filtro, coloco acá abajo un recipiente, ¿sí? Y voy a tirar acá toda mi mezcla, esta mezcla, la voy a tirar acá, ¿y qué va a pasar? La mezcla va a ir para abajo, se va a depositar y acá me va a quedar atrapado la limadura de cobre. Entonces, una vez que pasé todo, que filtré todo, voy a agarrar este papel, este filtro, lo voy a llevar a la estufa, o quizás, si en el caso de la limadura de cobre no es tan complicado, pero si fuera algo más chiquito, voy a tener que pasarlo por un proceso para separar la limadura de cobre de los poros del filtro. Pero en este caso, como es grande la limadura de cobre, lo voy a dejar secar un ratito en la estufa y después voy a volcar esas limaduras de cobre que me quedaron en el filtro, las voy a volcar en un recipiente. Lo voy a pesar
completamente seco, o sea, le voy a sacar todo el agua, todos los restos de agua, de líquido que le quede. Entonces, una vez que lo tenga, lo voy a pesar. Lo voy a pesar y ahí voy a determinar cuánto cobre había dentro de esa mezcla, ¿sí? Ahí tenemos un método, ¿sí? Bueno, pero ahora me queda el aceite y la solución acuosa. ¿Cómo puedo separar el aceite y la solución acuosa? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, yo había leído en el apunte que cuando Sí. eran componentes con distintos tipos de densidad, era por decantación. ¿Cómo se hace? No sé. Solo decía que distintos tipos de densidad era por decantación. Bueno, les voy a contar. Muy bien, es decantación. Les voy a contar cómo es la decantación. Para decantar hay distintos métodos, algunos son más complejos, hay cosas que no decantan solas, que hay que hacerlas decantar, a veces hay que ponerle cosas para que decanten, no importa. Pero en este caso, como es aceite y solución acuosa que tienen bien dos densidades, vamos a dejarlo decantar solo. Pero se usa una cosa que se llama ampollas de decantación, que se usan mucho en el laboratorio. Yo se los voy a dibujar a lo Carolina, o sea, un horror, que es algo más o menos así. Una ampolla, un globito que tiene acá abajo. ¡Ay, qué horror! Esto es de vidrio, ¿no? Es una ampolla de vidrio. Un tubito. Acá tiene una marijita, una mariposa, o sea, digamos, para dejar pasar una salida. Acá está abierto. Y esto es una llavecita que lo traba, ¿sí? La ampolla. Y acá arriba, puede tener acá arriba una abertura para colocar o acá al costado, algunos no tienen al costado, no importa. ¿Sí? A veces tienen varias. Entonces, esto es una ampolla, está graduada, ¿sí? Y acá abajo, esto está sostenida, la ampolla no se la voy a dibujar porque ya es demasiado, pero está sostenida con un pie. Y acá abajo pongo un recipiente, ¿sí? Entonces, yo voy a echar la mezcla acá, ya sin la limadura de cobre porque se la saqué. Voy a echar la mezcla acá adentro, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Le voy a dejar completamente quieta. Va a pasar que con el tiempo, a veces es necesario agregar o quitar, a veces es necesario agregar temperatura, a veces es necesario enfriar, depende el protocolo. Con el tiempo va a pasar que se me va a separar en fases. Va a quedar acá arriba lo menos denso, ¿sí? Y acá abajo lo más denso. Vamos a pintarlo con colorcito. En ese caso sería, abajo quedaría el agua y arriba el aceite. Y vamos a suponer que este aceite fue un aceite de cocina. Hay otros tipos de aceite. Vamos a suponer que es aceite de cocina. Entonces sí, tenés razón, va a quedar acá abajo. Bueno, no puedo ponerle color, no importa. Va a quedar acá abajo el agua, ¿sí? Y acá arriba el aceite. El agua, la solución acuosa de KCl va a quedar acá. Y acá va a quedar el aceite. Entonces, cuando se separen bien las fases, yo voy a abrir acá y va a caer, voy a dejar caer todo lo que se separó, la solución acuosa, y cuando llegue acá el aceite, cuando ya esa salida lo voy a cerrar y me voy a quedar por un lado con el aceite y por el otro lado con la solución acuosa de cloruro de potasio. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir cada cosa, voy a ver sus propiedades, voy a ver su densidad, voy a ver su volumen, qué volumen tiene de cada cosa, lo puedo pesar, puedo someterlo a distintos tratamientos, ya está, me queda para mí para poder analizarlo y medirlo. ¿Sí? Esto se llama ampolla de decantación. Eso bueno, lamentablemente con la pandemia no se puede, la parte de poder visitar el laboratorio, no sé, capaz ustedes les hacen visitar el laboratorio en un momento, si no lo van a ver en las futuras materias, van a poder ir al laboratorio y familiarizarse con los elementos, los insumos, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué nos quedó acá? Tengo la solución acuosa de
cloruro de potasio. ¿Sí? ¿Y cómo separo esto? Porque mi jefe va a querer que yo pese, yo mida cuánto cloruro de potasio tengo y también para eso tengo que saber cuánta agua tengo. ¿Y cómo hago para separar esto? A ver quién se le ocurre. Tenemos que someter la sustancia a calentarla para que hierva al punto de ebullición, o sea, 100 grados, para que se evapore el agua. Bien, suponete que vos haces eso y decís, bueno, listo, voy a hacer eso. Voy a agarrar, suponete que es el vaso de precipitado, ¿sí? Y acá adentro tengo la solución de cloruro de potasio y lo voy a poner sobre un mechero. ¿Saben lo que es un mechero, no? Es un aparatejo que está conectado al gas, que en general tienen los laboratorios, vos lo tenés en la mesada, está bien, vos lo conectás, abrís la llave de paso, es un mechero como si fuera de una nafe, digamos, ¿no? Tiene un soporte y arriba de eso se coloca el vaso de vidrio, nunca de plástico, el vaso de vidrio de precipitado para calentarlo. Entonces yo, bueno, este es mi mechero, esta es la manguerita donde pasa el gas, y yo le aplico fuego. Y esto se empieza a evaporar, se empieza a evaporar, se empieza a evaporar, y va a pasar como dijo el compañero, voy a dejar que llegue a los 100 grados, va a empezar a evaporarse, y va a llegar un momento, si yo lo sigo calentando y calentando, que me va a quedar todo acá abajo, la sal, el cloruro de potasio, ¿bien? Entonces voy a la estufa, lo voy a secar y lo voy a pesar. Y voy a ir contenta a mi jefe y le voy a decir, jefe, ya está, ya tengo el cloruro de potasio, tengo la limadura de cobre y tengo el aceite. Y mi jefe me va a decir, ¿y el agua? Ay, pero el agua, ay, pero pasa que lo evaporé. ¿Cómo me evaporaste el agua? Si yo quiero ver, después quiero medir esa agua que tiene. No quería saber solamente cuánto cloruro de potasio tenía. Yo quería saber cuánta agua, qué había después. Ese agua lo quería medir para ver si había otra cosa. Ay, y ya está perdida el agua. Bueno, Entonces, y ahí es sí. cuando te echaron, básicamente. No sé si te echan, te vas a comer una puteada. Pero por suerte vas a tener, porque nunca, riguroso, diría. pero como nunca, jamás se debe tomar una sola muestra, sino que siempre es bueno tomar varias muestras, voy a tener varias muestras para volver a hacer todo el proceso, ¿está bien? Y salir bien parada del momento, ¿sí? Y si no hay otra muestra, vos le podés decir, ay, pero hay una sola muestra. ¿Cómo puede ser que haya una? Nunca se toma una sola muestra, siempre hay que tomar por duplicado. Y se puede triplicado porque siempre hay gente que se la manda y entonces hay que hacer todo de vuelta. Entonces, la posta ahí no es evaporar, sino que es separar las dos cosas, separar el agua del cloruro de potasio. ¿Y cómo Se destila entonces. Muy bien, se destila. Es una muy buena forma de separar ambos componentes. Yo voy a intentar con todo mi amor, chicos, dibujar un destilador, pero es un poco complicado. Hay distintos tipos de destiladores, lo voy a poner acá, se llama destilación. Hay destiladores que son, todo laboratorio que se precie de tal tiene un destilador. Algunos tienen destilador, otros tienen equipo de ósmosis inversa, otros tienen además, yo por ejemplo en mi laboratorio tengo además eso que yo les contaba, que se llama equipo Milicú, que purifica el agua ya destilada, fíjense, a través de una membrana, de varias membranas, pero todo laboratorio que se precie de tal tiene un destilador. A veces se rompe, en realidad se rompe todo el tiempo y uno tiene que terminar comprando agua destilada. Eso es un problema porque uno no sabe esa agua destilada de dónde viene, qué tiene. Entonces uno en general, si la tenés que comprar, después tenés que estarle midiendo el pH, todo, porque no sabés qué onda, que te lo vendieron como agua destilada y en realidad es el agua destilada que se usa para el auto. Y ustedes saben que el agua destilada que se usa para el auto no es completamente pura, no es completamente destilada, viene con porquería. Entonces,
Por eso cada vez se usa menos. Entonces, en general, todo laboratorio que se preste tal tiene un destilador. Algunos son más complejos, otros son más simples. Hay una forma de construir un destilador de manera más simple, que es como se usaban antes de los laboratorios, que todavía se los van a encontrar, y son los destiladores que después te salvan las papas, que es algo así, más o menos. No se los voy a dibujar. Es, al ponerle una ampolla, voy a tratar de hacerlo lo menos chastrín posible. Este es el cosito por donde meto. Esta ampolla va a estar unida a un cañito. ¿Sí? Acá va a tener una serpentina. Esta serpentina enfría. Este error que dibujé acá es una serpentina. Viene otro cañito. Y acá viene un recipiente. ¿Sí? Con una canillita. Entonces, yo voy a poner acá mi solución de cloruro de potasio. La voy a colocar acá adentro. Le voy a poner acá un mechero. Es decir, le voy a agregar calor. Como dijo el compañero al principio, cuando llega a los 100 grados va a empezar a evaporar y se va a convertir en vapor el agua, ¿sí? Y el vapor va a venir todo por este cañito, va a venir todo por este cañito y va a llegar a la serpentina. Entonces, acá se calienta, acá se enfría. ¿Y qué pasa cuando el gas, el gas se enfría? Condensa, se da un proceso de condensación. Voy a poner acá, condensación. Y acá se da un proceso de evaporación. ¿Sí? Acá va a condensar y se va a pegar en forma de gotitas en las paredes de este cañito que van a ir chorreando y van a caer acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando culmine el proceso? Me va a pasar que acá abajo me va a quedar la sal y acá me va a quedar el agua agua desalada, sería. ¿Sí? O desmineralizada, como usted. Me va a quedar el agua desalada. Entonces, cuando eso termine, acá, estos tienen una purga. Por acá voy a recuperar la sal. Y por acá voy a recuperar el agua. Y listo. Y de esa manera yo puedo después estudiar ese agua, ver qué otras cosas tiene. Puedo medir su volumen. Puedo hacer un montón de cosas. Y acá también el cloruro de potasio lo voy a secar en la estufa, lo voy a pesar, lo voy a analizar para ver si además de cloruro de potasio había otra cosa que yo no sabía que existía. ¿Está bien? Y le voy a hacer una cantidad de... Y de esa manera obtuve por separado a través de filtración, decantación y destilación, pude separar todos mis componentes. ¿Sí? Para eso necesito yo aprender a saber cuántos componentes tengo, entender la diferencia entre una fase y un componente, entender cómo se separan, de qué manera puedo separar cada componente y por tanto qué proceso, qué método puedo usar para separarlos y después medirlo. Esto se hace mucho en laboratorio, de hecho es el ABC del laboratorio, medir cosas. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, Bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez de limadura de cobre hubiera tenido hierro? ¿Qué les parece que podría haber hecho?
Lo mismo, profe. Porque creo que Podría haber hecho también lo mismo, o podría haber recurrido, si soy re top, a un proceso de imantación. O sea, yo podría, o mediante un proceso químico, imantar el hierro, o podría haberle agregado algún imán para que el hierro se quedara pegado a ese imán y sacármelo de encima, ¿sí? Y es un proceso alternativo, ¿sí? La imantación, que lo van a ver, creo que lo van a ver en la guía eso o en las teóricas. Sí, sí, Igual, está en la profe, presentación. no sé por qué. No, miento. Disculpa, porque me acuerdo de una experiencia que hice en el secundario, Sí, que era la clásica experiencia con la arena y la limadura de hierro, pero en mi mente pensé que era de cobre, pero no, seguramente de hierro porque no puede ser. para imantarlo, para separar la arena del hierro, y lo imantaste. Claro, exactamente. En mi mente fue de cobre, pero no. Estoy seguro que debe ser de hierro, porque no podría ser. Claro, seguramente era hierro, que es la clásica experiencia que se hace para ver cómo separar dos componentes sólidos que están mezclados. ¿Está bien? Que ahí está bueno el ejemplo que traes, porque ahí no es tan fácil el tema de la filtración. Porque te puede pasar que te quedan del mismo tamaño el hierro que la arena. Te pasa todo. Vos le mandás un filtro y te pasa todo igual. Entonces, ¿saben cuándo se usa mucho eso? Para los que no sé si alguno de ustedes estudia gestión ambiental, en los, bueno, se usa mucho, se está empezando a hacer, después nunca funciona, pero es la idea, el SEAMSE creo que el primero que lo sacó, en las plantas recicladoras, ¿sí? Como cuando viene la basura, viene toda mezclada con cosas, entonces tenés todo, se usa la imantación para recuperar metales. No te quedan todos pegados y te los sacás, es una forma tecnológica, digamos, para que después ningún recuperador tenga que estar expuesto a cortarse, ¿no? Estar expuesto a metales cuando separa la basura. Todo esto tiene aplicaciones, todo tiene aplicaciones. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, bien. ¿Vamos bien? ¿Qué hora es? Yo ni sé qué hora.